muchísimas gracias por venir. Esta es la tertulia de una vez al mes, los viernes, que tenemos con el coordinador Carlos Roldán. Normalmente es filosofía y ética, pero no siempre, o estética. Nos desplazamos suavemente hacia la política últimamente. El ser político hoy pues tiene su sitio y su espacio. Qué bien estuvo la última del ser político, ¿no? La reforma laboral. Bueno, pues esto es una tertulia, pero primero van a exponer. Vamos a decir que 20 minutitos para dejar la última media hora a tertulia o coloquio. Pues muchísimas gracias y adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Yo voy a ser mucho más breve por dos razones. Bueno, por tres. La primera, porque como estáis notándome en la voz, me va a abandonar de un momento a otro. En segundo lugar, porque como coordinador del acto mi función es presentar el tema y posteriormente presentar a los ponentes. Y en tercer lugar, porque tengo que irme a dar clase dentro de muy poquito y no me voy a quedar todo el tiempo. Bien, el tema es en forma de pregunta hacia la Tercera República Española. Yo voy a hacer un somero comentario en torno a esas tres palabras. La tercera, que no es la segunda, ni quiero que sea la segunda, ni deberíamos querer que fuera la segunda. El concepto de república, que deberíamos entender por república, y en tercer lugar, el concepto de español, porque el concepto de español, la república, esa tercera república, se supone que debe ser española. ¿Qué entendemos por español o qué entendemos que debería ser lo español? No son más que los tres elementos de la Tercera República de España. Parece algo de bastante sentido común. Sin embargo, tanto el concepto de tercera como el concepto de república, como mucho más el concepto de español, parece bastante en tela de juicio en estos tiempos. Se suele celebrar el 14 de abril como una efeméride. Lo que ocurre es que desde mi punto de vista se trata de una efeméride un tanto folclórica. De alguna manera la izquierda partidocrática suele utilizar esta fecha como forma de hacer una serie de reivindicaciones en sus contiendas partidocráticas con la derecha partidocrática. También es una forma de justificar curiosamente la monarquía juancarlista, porque se nos suele decir que algunas de las cosas que supuestamente se buscaban en la Segunda República ya son realidad porque ya estaríamos en democracia. Curiosa forma de celebrar la República, ¿verdad? Apuntalando un régimen monárquico. En ese sentido, mi opinión personal es que el 14 de abril pudo ser el inicio de una revolución que no tuvimos nunca. Nació con un halo de esperanza en la marcha del rey y por lo tanto en la soberanía nacional, en la esperanza por una reforma agraria, por una nacionalización de la banca, por una alfabetización de toda la población en España, por una igualdad real. Sin embargo, la Segunda República estuvo muy lejos de significar, salvo quizá el destierro del rey, estuvo muy lejos de significar todo eso, por varias razones. En primer lugar, porque los dueños del país no la dejaron, porque parte del ejército, una cierta clase social y cierta entidad eclesiástica no la dejó, pero también por errores propios. De alguna manera, tanto los gobiernos de derecha e izquierda de la Segunda República pactaron con la burguesía catalana y vasca, pactaron en parte con esa clase pudiente, tuvo incluso determinados acontecimientos absolutamente antiobreros, como casas viejas, y digamos que entre el poco tiempo los errores propios y los que no la dejaron, pues fue un estrepitoso fracaso. Por tanto, cuando hablamos de Tercera República, debe significar también el abandono de toda nostalgia por la segunda, porque la segunda no fue la materialización de ninguna esperanza del pueblo español. En ese sentido, la monarquía juancarlista puede celebrar tranquilamente el 14 de abril, como está celebrando cínicamente la Constitución de la Pepa, o como está integrando
multitud de acontecimientos de nuestra historia. En ese sentido, hace unos días publiqué un artículo en el Diario Español de la República que se llamaba Echar doble llave al sepulcro de la Segunda República. Los republicanos tenemos que echar doble llave al sepulcro de la Segunda República. En segundo lugar, me refería al concepto de república. ¿De qué hablamos cuando hablamos de república? En primer lugar, desde una perspectiva etimológica, república significa la cosa pública. Y la cosa pública nos debe llevar, desde mi punto de vista, a dos ideas. Una, la idea de la democracia, la conquista de la democracia. Y en segundo lugar, la idea de lo social o del socialismo. En sentido democrático, porque la actual monarquía juancarlista no es democrática. No ha sido nunca democrática y no quiere ser democrática. Nos encontramos ante un régimen que en todo caso podemos calificar de partidocracia. Los partidos estatales, insertos ilegítimamente en el Estado, son los que están ocupando el papel que en una república debería ocupar un ciudadano. Son los partidos políticos estatales los que eligen a los representantes y no los ciudadanos. Son los partidos políticos estatales los que eligen al jefe de gobierno y no los ciudadanos. Y los partidos políticos estatales están bajo el control del mandato de la oligarquía financiera y no bajo el mandato ni el control imperativo de la ciudadanía. Por lo tanto, la monarquía juancarlista es fundamentalmente antidemocrática, partidocrática y en ningún caso democrática. Ni lo es, ni lo va a ser, ni tiene intención de ser. En ese sentido, el régimen en el que nos encontramos es conscientemente una oligarquía plural, una dictadura plural o en cualquier caso una partidocracia dictatorial. En ningún caso llega a cumplir los requisitos siquiera de la llamada democracia formal. Junto a la palabra democracia he hablado de la palabra social, incluso me he atrevido a hablar de la palabra socialista. Me refiero a un concepto de socialismo donde lo público y el interés general está por encima del interés particular. Eso es un discurso que es naturalmente innato al discurso republicano. No se puede hablar de república sin un concepto de lo público. No se puede hablar de república en su mismo nombre, en su mismo concepto etimológico, sin un concepto de lo social. Y de alguna manera tiene que significar necesariamente que las riquezas del país deben estar al servicio del interés general y no al servicio del interés particular y mucho menos al servicio del interés de la oligarquía financiera extranjera. En ese sentido, me refiero a un socialismo desembarazado de marxismo, como no puede ser de otra manera. No estoy hablando tampoco de una dictadura ni de una tiranía de signo materialista, sino que estoy hablando de un contenido social o socialista donde lo común, donde lo público tiene prioridad y las potencialidades y riquezas del país están al servicio del interés general. Por tanto, tercera república, y república entendida como democrática, no partidocrática, sino democrática, y también como socialista. Por último, y con esto pasaré a los ponentes, la idea de tercera república española. Ya se nos olvida mencionar la palabra española detrás de república. Decimos la segunda república o la tercera república, y de alguna manera, un poco como discurso latente, se nos olvida mencionar la palabra española. La tercera república tiene que ser española. Y tiene que ser española porque tenemos que constituirnos en nación moderna, cosa que no lo conseguimos porque una clase social se apoderó del nombre de España, porque una entidad religiosa se apropió de la idea de España, y también porque fundamentalmente diversas familias reales se han ido apoderando de la idea de España. La nación moderna tiene que surgir primero por el destierro del monarca. El monarca debe de irse simbólicamente
Y debe de irse simbólicamente porque la soberanía política debe recaer en el conjunto de la nación. El significado simbólico de lo republicano tiene que ver con la asunción de la soberanía por parte de toda la nación, no por parte de una familia de la nación, de una clase de la nación o de una iglesia de la nación. En segundo lugar, la nación, como he dicho, tiene que desembarazarse del monopolio de una clase social, de una entidad religiosa o de una familia, y también tiene que liberarse de ese cateto sentimiento de antiespañol que posiblemente embarga normalmente a la fuerza de izquierda como consecuencia de esa apropiación histórica de la nación por parte de una familia, de una clase social y de una iglesia. Hace falta las dos cosas a la vez. Ni la nación española puede ser patrimonio de una familia, de una clase o de una iglesia, y por supuesto tenemos que desembarazarnos de ese sentimiento cateto de avergonzarse por la identidad española. La nación española tiene que surgir como un concepto moderno, como un concepto republicano, como un concepto socialista. Tiene que emerger una ciudadanía política activa, tiene que emerger una ciudadanía que acabe con el monopolio de los partidos estatales en lo que es su propio status quo, y España tiene que terminar su troquelado a través de un conjunto de valores. Un conjunto de valores, el nombre de España debe ir asociado a lo repúblico, debe ir asociado a la primanencia de lo público sobre lo privado y de alguna manera, el enfoque de lucha contra el imperialismo del capital. Estoy hablando de una redefinición positiva de lo español que debe acompañar a la idea de república y debe acompañar a la Tercera República Española. Y por mi parte nada más, y voy a pasar la palabra a Carlos Pérez, que es miembro de la Secretaría General del Partido Nacional Republicano. Muchas gracias. Buenas tardes. Bien, yo voy a comenzar respondiendo a la pregunta que da título a esta conferencia, a esta charla. ¿Hacia la Tercera República? Y respondemos que sí, por supuesto. De hecho, el compromiso de nuestro partido con la República pues se remonta al momento de su fundación. Nuestro portavoz se titula así, la Tercera República. Voy a intentar ser muy breve y voy a tocar tres aspectos. En primer lugar, voy a hacer referencia a por qué somos republicanos, qué significa para nosotros república. En segundo lugar, mencionaré, pues, aunque solamente sea por las fechas en las que estamos, ¿no? Nuestra opinión, nuestra impresión respecto al republicanismo histórico. Y en tercer lugar, también haré referencia a cuáles son las formas que proponemos a la ciudadanía española para llegar, de lucha política, para llegar a esa Tercera República. Nosotros no somos en este sentido republicanos por oportunismo. Por ejemplo, ahora la situación es realmente difícil y cada vez hay más españoles que se plantean los orígenes, ¿no?, de la crisis, del momento en el que nos encontramos, y buscan alternativas. Nosotros tenemos claro una cosa, y es que pese a que nos encontremos en una grave situación económica, creemos sin duda que el problema de España es político. Antes que nada es político. Y es político porque desde nuestro punto de vista, eso de lo que estaba mencionando, lo que estaba hablando el profesor Roldán, la nación española no ha acabado de consolidarse, no ha acabado de construirse, es un proyecto fallido. Y desde nuestro punto de vista, la nación española solamente puede acabarse en una república unitaria. Por eso somos republicanos. La comunidad política de ciudadanos, que eso es la nación para nosotros, no es posible en el ámbito de la Constitución del 78. España debe, como he dicho, constituirse en república única e indivisible, democrática y laica, para que la soberanía nacional resida en el conjunto del pueblo español y que ningún territorio, grupo o familia pueda arrogarse facultades
inherentes a su ejercicio. Es cierto que hacemos también hacemos nuestra la crítica clásica al régimen monárquico. Evidentemente la monarquía implica la negación de esa igualdad política y jurídica de los ciudadanos. Desde el momento en el que una porción, por muy pequeña que sea, según algunos, de la soberanía nacional está secuestrada por una familia o por un linaje. Pero no nos quedamos solamente con esta crítica, ¿no? Sería quedarnos en un postulado abstracto, doctrinal abstracto. Podemos hacer referencia a qué entendemos por república y por qué revalorizamos la figura de la república, y para ello nos remontamos nada más y nada menos que a los romanos, cuando identificaban a la república como el régimen de las virtudes, y a la cima de esas virtudes colocaban el patriotismo. El patriotismo, al fin y al cabo, no es más que la preeminencia de los valores generales, de los intereses generales sobre los particulares y sobre los sectoriales. La república quiere ser la patria de todos, y según esa tradición, la república no solamente es capaz de asegurar esa pervivencia e independencia de la nación política, sino que además es la condición indispensable para la realización plena de cada uno de sus miembros. El único marco capaz de elevar al máximo sus capacidades y su potencial. Esta herencia fue actualizada durante la Gran Revolución Francesa y sobre dos principios fundamentales: la soberanía popular y la igualdad ciudadana. La igualdad ciudadana, que es una condición artificial, es consecuencia de la pertenencia voluntaria a una comunidad nacional política y no es atributo de ninguna esencia humana ni depende de colectividades o de condicionamientos étnicos, de comunidades lingüísticas o de otras unidades de convivencia. Por eso, como digo, el republicanismo del Partido Nacional Republicano se deriva de su carácter nacionalista español. Entendemos que es inseparable una y otra. El acabamiento de la construcción nacional con el único fin de que perviva nuestra patria solamente es posible en el marco de una república nacional. Y sin ánimo de extenderme, solamente un apunte: este tipo de república, y digo tipo porque a todos nos alcanza que hay diversas interpretaciones de lo que es una república, este tipo que defendemos, esta caracterización que defendemos de la república, demanda un nuevo socialismo, como ha comentado el profesor Roldán, un nuevo socialismo que está implícito en la idea republicana asociada a la primacía de la cosa pública, a la igualdad de los ciudadanos y a una ferviente intención de comunidad de esos ciudadanos. Como segundo punto, una breve referencia a lo que, como digo, además al entrar he visto ahí uno de nuestros carteles que anuncian una concentración para mañana, una manifestación, 14 de abril, fecha tótem del republicanismo histórico español. Nosotros mañana no celebramos nada, como tampoco celebramos ni la Primera República ni la Segunda. Para nosotros son dos periodos que se enmarcan en un proceso, una etapa de larga decadencia de España, que es el periodo, la época contemporánea española. De hecho, nuestro republicanismo niega cualquier tipo de continuidad con experiencias pasadas. No hace falta recordar en qué acaba, ¿no?, la Primera República, en qué acaba la Segunda República con respecto a la idea de España. Y tampoco voy a hacer mucha más referencia, quizás luego en el debate surja, a este movimiento, digo, histórico, del republicanismo histórico, una tradición republicana histórica que de forma mayoritaria, sin duda, mañana se manifestará en no sé qué plaza de Madrid. Más nos interesa a nosotros calmar los recelos de muchos españoles, de muchos compatriotas que identifican la idea de república con precisamente esas malas experiencias previas con respecto a la idea de España, que identifican república con desvertebración de España, incluso con desintegración secesionista. Por último, ¿qué propone nuestro partido?
en pos de la Tercera República. Muy brevemente, proponemos la ruptura democrática. Una ruptura democrática porque entendemos que no hay posible solución a la situación de España, política, económica, social, ética, dentro del marco del régimen monárquico. Que no hay opción ninguna para que haya avances significativos hacia esa Tercera República que definimos participando en las elecciones del régimen, ni plantando cara, entre comillas, mediante huelgas generales como las del pasado día 29 de marzo. Y para ello, no es que llamemos directamente, ¿no?, a los españoles a hacerlo, pero indicamos que solamente vemos posible, ¿no?, que esa ruptura democrática se pueda llevar a cabo mediante la impugnación completa y total del régimen por parte de todos los ciudadanos mediante una rebelión nacional. ¿Y cómo se tiene que manifestar esta rebelión nacional? Esta movilización directa, pues ni más ni menos que en las calles. Las luchas parciales y sectoriales de las que hemos estado mencionando tienen que tener como referencia esto. Movimientos sociales críticos con la situación, y lo voy a dejar ahí, como el 15M, desde nuestro punto de vista no tienen perspectivas de futuro por esto mismo, porque carecen de ese objetivo final que es demoler hasta los cimientos el régimen juancarlista. ¿Y en qué consiste, en qué debe consistir esa movilización directa a los ciudadanos? Pues evidentemente la movilización allá donde los ciudadanos trabajan, en sus lugares de trabajo, en las calles, mediante la ocupación de las calles, en las manifestaciones, en el asedio a los centros institucionales del régimen y en la emergencia de poderes alternativos, asambleas soberanas que organicen territorialmente la contestación y que tengan como único fin acabar con la monarquía para instaurar un régimen inicialmente provisional, lógicamente, y luego republicano. Pues nada más, así 10 minutos. Muchas gracias. Bien, finalmente, si me deja la voz anunciarse, interviene Enrique Antigüedad, que es el secretario general de Falange. Adelante. Pues buenas tardes, gracias por vuestra asistencia. Vamos a ver, la organización política a la que represento de alguna manera hoy aquí, Falange Auténtica, es una organización que aspira también al advenimiento de la República. Ahora bien, ni tiene en esa aspiración su prioridad máxima ni única, ni mucho menos. Antes lucharemos por la democracia y por la justicia social que por la República. Lo que pasa es que entendemos que no puede haber ni democracia ni justicia social si no es dentro de un régimen republicano, como veremos después. Obviamente, en ese sentido, sí estamos por la Tercera República y obviamente acusamos recibo de la celebración con ocasión del 14 de abril, como han hecho mis compañeros que me han precedido en el uso de la palabra. Y deberíamos decir que probablemente el 14 de abril como figura histórica nos llama muchísimo la atención por lo que tuvo de esperanza, y lo que ya no nos impresiona tanto es el resultado que vino después, es decir, la Segunda República. En ese sentido sigo un poco la estela de los que me han precedido. La Segunda República desde luego no es un ejemplo válido de la república que nosotros quisiéramos, ni nos parece que sea un ejemplo válido de república en absoluto. Ahora bien, es cierto que el 14 de abril fue, como comentó el profesor Roldán, una esperanza de modernización. Daba la sensación de que íbamos a tener en España la posibilidad de superar el viejo régimen con la desaparición de la monarquía. También es cierto que el momento histórico en la transformación de la nación era importante porque aparentemente con el advenimiento de la República se podía superar la crisis que era especialmente aguda desde el año 98 y que tenía extenuada la nación española. Tampoco se consiguió superar con la República, pero sí había esa esperanza el 14 de abril. Y, por supuesto, se esperaba que hubiese un impulso nacional y popular importante que nos llevase a tener una legislación avanzada
y desde luego mucho más avanzada, especialmente en el aspecto social. Desgraciadamente, la república que vino el 14 de abril surgió en una época en la que había una influencia grande de los totalitarismos en toda Europa, con lo cual tanto la tensión proveniente de la derecha autoritaria como la tensión infinitamente más importante de los totalitarismos izquierdistas llevaron a la república del 14 de abril a su total fracaso. Aparte de eso, la constitución de una república, como ya se ha mencionado aquí, precisa precisamente de un esfuerzo colectivo y de una capacidad de trabajar en unidad que desde luego no se produjo en aquellos años, en el año 31, porque había de hecho un enfrentamiento permanente entre partidos y había una total división política de los españoles, con lo cual, ya digo, el 14 de abril llegó en un momento muy malo y para colmo cayó en manos de unos políticos que demostraron ser terriblemente partidistas, es decir, tenían más interés, como ocurre actualmente también, por el triunfo de sus propios partidos que por el triunfo de la nación, de la patria en general, y además eran también políticos terriblemente revanchistas, como también se ha mencionado. Había un importante conservadurismo, pero los que venían detrás arrasando lo querían arrasar todo, incluso aquello que convenía conservar. Como decía, nosotros somos por definición republicanos. Lo que pasa es que creo que lo de definirse como republicanos, por lo menos Vox Populi es ahora mismo define poco. Hace un momento, cuando venía para acá, he visto un cartel yo también acerca de la República. No he visto el de la manifestación, pero he visto uno más divertido todavía, que había una especie de arcoíris formado con los colores de la bandera de la República Española, que decía que nosotros los recortes los haremos con guillotina. Es decir, que ahí es donde reside posiblemente la definición más popular de lo que se considera la República ahora mismo. Es decir, ha sido un término, pues igual que en su momento lo fue la democracia, de alguna forma tomado y manipulado por una serie de organizaciones extremistas que defienden de la República una parte de ella y desde luego no el concepto de República como tal. Desde luego, si ha de llegar la Tercera República, esa Tercera República tiene que tener sobre todo la característica de ser superadora de lo que han sido las repúblicas anteriores que ha habido en España. Y en ese sentido solo se puede superar esa república si se superan los errores y se actúa desde la unidad. Es decir, la llegada de una Tercera República no puede ser el impulso exclusivamente partidario, sino que debe ser un esfuerzo colectivo de toda la nación. Tiene, por tanto, que superarse ese enfrentamiento que hubo el 14 de abril, y por supuesto tiene que tener unos objetivos distintos de los que hubo el 14 de abril. Los objetivos han de ser, desde nuestro punto de vista, fundamentalmente establecer una base de convivencia, es decir, empezar a trabajar la República. Entendemos, no ha de ser exclusivamente un objetivo, ha de ser también un punto de partida para llegar a algún sitio. Y al fin y al cabo, lo que toca es, de alguna manera, responder a dos preguntas: República ¿por qué? Y República ¿cómo? Que es lo que también han hecho mis compañeros de mesa y que luego podemos debatir. Nosotros entendemos que la República es casi una cuestión de sentido común. Es decir, la monarquía como tal, que hay que superar, es intrínsecamente injusta. No parece demasiado razonable que nadie, por la pertenencia a una dinastía, pueda tener unos derechos distintos de los que tienen el resto de los ciudadanos. Nos parece que además la monarquía es un elemento totalmente trasnochado, parasitario y que ya está totalmente superado por la historia, con lo cual es lógico pensar que el primer requisito para que haya una república, que es la desaparición del monarca, es que es necesario, es de sentido común, no es una cuestión que sea demasiado discutible. En ese sentido, si la figura que actualmente parece que se valora mucho, la figura del rey como representante de la nación, entendemos desde luego que si esa figura ha de existir y se encarna en un presidente de la República, en todo caso dependería de méritos, sería una figura elegida democráticamente, y por supuesto eso sería muchísimo más justo que la actual situación, en la que, ya digo, son los derechos dinásticos los que nos imponen de alguna forma un representante de la nación.
No quiero abundar más en ello porque se ha quedado clarísimo que en la República precisamente lo que es preeminente es lo colectivo, es lo público y por tanto no es necesario volver a repetirlo. Es fundamental y es lo que la define a la República por encima de cualquier otra cuestión y es el motivo también por el que nosotros queremos llegar a esa República. Por último, yo daría como otra buena razón para llegar a la República una que es más de nuestro gusto particular, del gusto de los falangistas, y es que la República es en lo económico casi antiliberal por definición. Cuando digo antiliberal quiero decir anticapitalista, es decir, la República precisamente por ser un afán colectivo huye de las posiciones más individualistas encarnadas en el liberalismo económico y en eso coincide mucho con nosotros, es decir, llegar a una república es en cierto modo avanzar 4 pasos hacia lo que nosotros quisiéramos conseguir, que es precisamente a lo último a lo que voy a dedicar unas palabras, cómo queremos que sea esa república, porque es obvio que repúblicas, por lo menos desde el punto de vista de la definición, cuando se habla de república se puede hablar de distintas repúblicas, de repúblicas populares, de repúblicas democráticas, de repúblicas federalistas, etcétera. ¿Qué tipo de república es la que nosotros quisiéramos? Nosotros aspiramos a una república verdaderamente democrática. Decir que aspiramos a una república verdaderamente democrática es sinónimo de decir que aspiramos a una república en la que la partidocracia no sea la preeminente, que es algo que también nos une a los tres que estamos en esta mesa, y es que entendemos claramente que el sistema de partidos políticos no es en absoluto democrático, por una serie de razones que se han argumentado en varias de las conferencias de este ciclo del Ser Español y que no voy a repetir ahora, pero que luego en el debate podríamos volver a repetir. Por tanto, entendemos que la República ha de ser verdaderamente democrática y entendemos además que ha de ser profundamente social. Una república donde la soberanía resida en el pueblo y donde realmente las decisiones se tomen de manera colectiva, dentro de la unidad, por encima de los dictados de los bancos, por encima de los dictados de los mercados, por encima incluso de las imposiciones de los organismos supranacionales que actualmente estamos viendo cómo actúan. Una república fundamentalmente con una fuerte vocación nacional y además con claridad de ideas, en el sentido de que la nación española es la nación española y no se puede plegar ante las exigencias de nacionalismos periféricos, etcétera. Una república profundamente descentralizada en lo administrativo, es decir, una república donde realmente el pueblo, lo colectivo funcionase, se gestionase de una manera eficiente. Y sobre todo, y es el hecho diferencial del tipo de república que nosotros quisiéramos, una república sindical, una república sindicalista. Aquí se ha mencionado la palabra socialista como posible definición de la república, y para los falangistas hay una definición del socialismo, y esa definición política del socialismo es precisamente el sindicalismo. Nosotros somos firmes partidarios de lo colectivo, pero no somos tan partidarios, por decirlo de alguna manera, de lo estatal. Y el sindicalismo no deja de ser una forma de socialismo no estatal, es decir, es la superación de esa dicotomía de cuando los medios de producción no pertenecen al capital, han de pertenecer forzosamente al Estado. No, los medios de producción pueden pertenecer también a entidades colectivas, pero entidades colectivas privadas, que son los sindicatos, que son al fin y al cabo todos los trabajadores de las empresas. En fin, esa es una cuestión muy política que tal vez supere la temática de la tertulia de hoy, que es exclusivamente la república, pero bueno, me parecía importante por lo menos situar cuál era el tipo de república que queríamos. Y dicho el porqué, y dicho el cómo y todo lo demás, pues yo creo que sería el momento de abrir el debate. Como se ha ido el moderador, supongo que vas a hacerlo tú. Sí, bueno, ahora va a pasar un turno no solo de preguntas, si queréis preguntarles algo, pues de preguntas, sino también para que vosotros expreséis vuestra idea de tercera república y cómo lo conseguiríais, que no sea solamente que hablen ellos, que hablemos todos. El único requisito pues es el respeto hacia todo lo que cada uno piense y se debata en libertad. Y cuando queráis. Pues, después de haberos escuchado atentamente, no puedo estar de acuerdo con vuestras intervenciones. Con todo respeto tengo que decir que
el único principio de declaración de intenciones está, por supuesto, en la personalidad de una entidad o institución como la República, que tiene tras de sí una experiencia de una primera y de una segunda que para mí son el referente máximo de las libertades que se han conseguido en España desde hace por lo menos 100 años. Teniendo esto como presupuesto indicativo, quiero decir que la aquiescencia o el apoyo de las asociaciones o de los grupos interesados en alcanzar una república para toda la ciudadanía debe de tener por principio de solidaridad la aquiescencia y la aceptación de los principios que consideramos que son inescrutables y que desde este momento yo creo que todo ciudadano consciente debe de asumir sin discusión alguna, de forma inexorable. Por consiguiente creo que vuestras intervenciones, con mucho respeto, las he escuchado, pero no estoy de acuerdo con ellas y no tendría que añadir nada más. Simplemente decir que la libertad, la dignidad del individuo se basan en el respeto a todas las posibilidades que pueda haber de coexistencia y de apoyo, pero con una determinación incontrastable de la de ser leales a la República y a los principios que enuncien la que será próximamente Tercera República. Y ante esa lealtad no puede haber ninguna controversia. Nada. ¿Alguien más? ¿Que puede contestar? ¿Alguien que no salte de nadie? Parece que no sé, he interpretado que el mal entendimiento de las anteriores repúblicas fue la enfermedad, ¿no? Entonces, ¿cómo superar esa desavenencia de los partidos políticos? Porque sigue surgiendo, ¿no? Claro. Pues yo no creo que nosotros hagamos el papel de contestar realmente a cada intervención, pero es decir, yo sí tengo algo que decir, me apetece, pero que también yo creo que es mejor que hablen más personas antes y luego recapitulamos, si os parece. Perdonad también que os tutee, es una costumbre que tengo. ¿Puedo decir algo? No sé si... Sí, lo que quieras. Habéis dicho que la Primera República fue lamentable, pues, ¿no? La segunda lamentable también. Pues yo ahora después la tercera, el trasnochado, me parece, para la forma de pensar, me parece que no es lo que debería de ser ahora, en este siglo XXI. Entonces habéis dicho que todo el problema está en la monarquía, está desconstitucional. Para mí el problema está en los partidos, la ortodoxia que habéis dicho. Porque, y los sindicalistas que habéis vosotros, le pregunto, ¿por qué un sindicalista alemán en un periódico de aquí dijo que en Alemania no estaban subvencionados, como aquí, ¿por qué no? Todo el dinero que van a los sindicatos es que en Alemania no existe. Eso ya es un problema, parece fatal. Para ver siempre toda la corrupción o el dinero que se marcha por aquí. Después una cosa que como yo no estoy preparada, pues os pregunto, una monarquía en Noruega, en Dinamarca, constitucional como la nuestra, ¿qué ocurre aquí para que no hasta este problema? Porque son los partidos también los que llevan el país. ¿Qué pasa aquí para que haya tanta corrupción, tanta política que nos confunden o que ya la gente cada vez hay una energía especial en que la gente está más despierta, se entra en más problemas? Pero me gusta saber por qué diferencia hay una monarquía constitucional en España, en Dinamarca o en Noruega. Nada más, gracias. ¿Alguien más que hablar? ¿Vosotros contestáis? No sé, la gente nos anima. Vale, pues si me permitís, por orden inverso. Yo creo que la diferencia fundamental entre otras monarquías y la monarquía que hay en España realmente no es la monarquía, sino el grado de democracia que existe en cada uno de los países. El problema está en el sistema electoral, fundamentalmente. Es decir, el sistema de partidos en España es especialmente perverso y es especialmente, claro, es especialmente antidemocrático. Es decir, saca del campo democrático a cualquiera que no pertenezca a los grandes partidos, que normalmente no, todos ellos están subvencionados con poderes financieros muy importantes,
y que realmente han ido blindándose cada vez más para excluir totalmente a cualquiera que no forme parte de esos partidos. Como decía antes, es un debate en el que hemos entrado en estas tertulias del ser político repetidamente, porque precisamente surgen a raíz de algo que nos une en un momento determinado, que es la lucha contra el sistema partidocrático por ser antidemocrático, es decir, no porque no queramos la pluralidad, sino más bien por todo lo contrario, porque lo que no queremos es la imposición de una serie de listas que no se eligen, sino que se refrendan, de una serie de políticos que no tenemos la posibilidad de fiscalizar jamás, es decir, que una vez que les hemos elegido no hay manera de volver atrás, y que además no nos representan en absoluto, representan exclusivamente a las ejecutivas de sus partidos. Yo creo que la diferencia fundamental puede residir precisamente ahí, porque en otros sistemas que son también monárquicos y que por tanto son imperfectos desde nuestro punto de vista, tal vez el sistema electoral sí sea más cercano al ideal de democracia, o dicho de otra manera, sí sea más democrático. Exactamente lo mismo ocurre con el tema del sindicalismo. Cuando yo he definido, y eso ya es una particularidad de nuestra organización política, de nuestro ideario político, cuando yo he definido el sindicalismo como el fin último, desde luego ese sindicalismo tiene bastante poco que ver con el sindicalismo meramente reivindicativo que existe en un sistema económico capitalista. Es decir, es una forma distinta de organización. Es un modelo totalmente distinto, que es genuinamente español y que solo tiene una concomitancia, el falangista con el anarquista, que son los dos únicos en los que realmente el sindicato forma parte de la estructura del propio Estado. En el caso de los anarquistas posiblemente sea el único Estado que se plantee. En el caso de los falangistas, pues es una parte más del Estado, ¿de acuerdo? Es un sindicalismo que no tiene nada que ver con el actual. Desde luego, si en la actualidad pudiéramos empezar a mejorar una serie de cosas poco a poco, que posiblemente no sea ni siquiera deseable, sino que haya que buscar esa ruptura que comentaba Carlos, no solo poner parches, pero uno de los parches que antes habría que poner es precisamente cortar la financiación de los sindicatos, pero no solo de los sindicatos, sino cortar la financiación de los partidos políticos. Y finalmente le haríamos un favor a la democracia. Es decir, le haríamos un favor a la democracia, porque dejaríamos estar en manos de esos poderes constituidos que hay. Y eso creo que es por lo menos lo que yo creo que contestaría a esa... Pues me alegro. Y luego, la otra parte que comentábamos antes, yo creo que los ideales de la Segunda República son asumibles. Lo que yo creo que aquí hemos dicho, por lo menos lo que yo he querido decir, tal vez no se me ha entendido, es que lo que no asumo son los resultados de lo que fue la Segunda República. Que fue un fracaso, es totalmente indiscutible, porque acabó en una guerra civil fratricida. O sea, que fue un fracaso, es totalmente indiscutible. Y eso sí que es que es la historia, es exactamente así. Entonces yo, por lo menos yo, cuando he hablado de la superación, no quiero decir que haya que cambiar los valores que eran buenos, no, lo que digo es que hay que superarlo. Es decir, aquella historia, desgraciadamente, yo no quiero que se repita, bajo ningún concepto quiero que se repita. Y no porque los valores con los que nació no fueran adecuados, sino porque el fracaso estrepitoso que nos llevó a una confrontación horrible, que todavía estamos pagando consecuencias por ella, yo eso no lo asumo. Entonces mi republicanismo tiene que ver con la teoría política y tiene que ver con el futuro y tiene que ver con un deseo democrático, con un deseo de justicia social, y no tiene nada que ver con la historia. Ese es tal vez lo que hablábamos antes, es decir, el reconocimiento de la lucha de los demás, perfectamente. Ahora, yo no quiero que los que me puedan escuchar, sobre todo la gente joven, que en un momento determinado pueda pensar en una república, tenga que mirar hacia atrás. Lo que quiero es que miren hacia adelante. Es decir, estos son los valores que hay, estos son los valores que propugnamos, esto es lo que queremos y sobre todo, lo que dije también en algún momento, desde mi punto de vista muy importante, la república es un punto de partida, no un punto de llegada. Luego ya hablaremos de política. Lo primero es, por lo menos, establecer un sistema, un marco democrático en el que podamos desarrollar todo eso que después tendremos que discutir. Bueno, sí, como veo que hay más, simplemente un par de cuestiones. Respecto a la corrupción, un régimen republicano, un régimen monárquico es más corrupto por la esencia, pues yo creo que no. ¿Hay corrupción en Francia? Pues sí. ¿Y en Noruega? Pues también. Y uno es una monarquía constitucional y otro es una república. Quiero decir que en ese sentido
no depende del régimen político, la corrupción. Por eso nosotros, nuestro republicanismo no se fundamenta en un odio al Borbón, porque, como se oye por ahí, es que no lo aguanto, no lo soporto. A la familia podemos comenzar a escarbar en la historia de los Borbones y decir, pues qué majos o qué malos que fueron como reyes, qué felones, en fin. No, nuestra crítica no es esa, tampoco nuestra crítica es que la monarquía cuesta mucho dinero. Bueno, en Francia la presidencia de la República cuesta más, tampoco es una crítica que hacemos. Nuestra crítica es de principios, es política. Y también simplemente apuntar los sindicatos. ¿Por qué los sindicatos en España y en Alemania? Bueno, sindicatos que forman parte del régimen. A ver, cuando me refiero a los sindicatos, me refiero a los sindicatos UGT y comisiones, que son los, ¿no?, forman parte del régimen. Quiere decir que a estas alturas, no sé, nosotros no compartimos la visión de que sean representantes de los trabajadores, ni mucho menos. Son apéndices del régimen, igual que lo son los partidos políticos que conforman esa partidocracia, igual que forman parte de ese régimen otros frentes, la patronal, los medios de comunicación, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la razón por qué los sindicatos en España son como son, porque al fin y al cabo, como dicen ellos, enseguida lo defienden, ese papel privilegiado que tienen está amparado y recogido en la Constitución, la de 78. Y luego, respecto a, bueno, es que podríamos entrar a discutir un debate histórico sobre aquellas experiencias republicanas previas, ¿no? Y tampoco, vamos, creo que yo por lo menos no quiero entrar en ello, pero sí que puedo apuntar un par de cosas. Cuando hablamos de la Segunda República, ¿a qué nos referimos? Al proceso constituyente, a esa primera república ilusionante, o sea, esa república ilusionante en la que participan Ortega y Gasset y toda esta gente, o ya comenzamos a hablar un poquito más y nos referimos, a la República del Frente Popular, a la que ya Ortega y Gasset y otros muchos han dicho que no quieren saber nada, esto no es, a la que avanzamos un poquito más, a la República que se defiende en la guerra civil, frente a la insurrección franquista, en esa misma en la que Azaña acaba opinando muy diferente de cómo opinaba respecto, por ejemplo, al nacionalismo catalán. Respecto a la Primera República, ¿de qué hablamos? ¿Del federalismo de Pi y Margall? ¿Del unitarismo? ¿El republicanismo unitario? ¿Castelar? ¿Otros? ¿Del republicanismo de Serrano, que es el que impone orden, acaba con el cantonalismo? ¿No? Entonces, como experiencias históricas, no vamos, quiero decir, sería otra tertulia, ¿no?, histórica. Nosotros simplemente, como digo, enmarcamos esos periodos dentro del fracaso que ha significado la historia reciente de España, de los últimos 200 años, sin entrar en más puntualizaciones. Sí. Bueno, yo no quería hacer una pregunta, sino una reflexión, con permiso. Y es sobre la concepción de la idea republicana en términos genéricos. La idea de la república nace como una fuerza de emulación política de la burguesía francesa frente al poder que detentaba el rey y detentaba la clase aristocrática, la clase nobiliaria. Solamente después ese ideal, que en principio solamente compete a la clase medias, a la clase burguesa, se extiende hacia el resto de la sociedad, que es cuando surge el ideal democrático. Creo que este matiz a mí me parece importante porque os invito a pensar en un hecho singular, y es que los dos grandes partidos que se reparten el poder en los Estados Unidos son el demócrata y el republicano. Y eso da como una pequeña pista, una pequeña idea de que a lo mejor hay una diferencia o hay un pequeño desfase entre lo que es republicanismo y lo que es democratismo. ¿Y cuál es esa idea? ¿O cuál es esa diferencia? Fundamentalmente que la democracia, los regímenes que se definen como puramente democráticos, todo lo empeñan o lo dejan al albur de la decisión de que democráticamente se pueda adoptar bien directamente por vía de referéndum o bien por la delegación que hace el ciudadano. Es decir, todo puede ser objeto de cambio, todo puede ser objeto de modificación, todo puede ponerse en duda siempre y cuando los representantes del pueblo se presenten. En un régimen auténticamente republicano esto no es así. Esto no es así. El discurso del Partido Republicano de los Estados Unidos dice: el sistema que nos vamos a adoptar es el democrático.
Pero hay una serie de principios que no se pueden tocar, y son los principios que nos regalan los padres fundadores. Esta nación se funda en una serie de preceptos, en una serie de ideas que no pueden estar al albur ni a la voluntad de los partidos que en determinado momento pueden gobernar con mucho apoyo democrático popular que puedan tener. Ocurre exactamente igual en Francia. En Francia, el famoso trilema revolucionario de igualdad, libertad, fraternidad es inamovible, hasta el punto de que cuando algún partido de extrema derecha ha tenido una mayor pujanza electoral, la República no ha tenido ningún inconveniente en cambiar la ley electoral, sencillamente porque entendía que una parte de la sociedad estaba atentando contra los ideales fundadores del país, contra los ideales fundadores de la República Francesa, es libertad, igualdad, fraternidad. Ocurre en Italia. El principio rector de la República Italiana es la unidad nacional. ¿Por qué? Porque les costó muchísimo trabajo conseguirla, y la revolución italiana, digamos, ideada por Mazzini y llevada a cabo por Garibaldi, tenía como función esencial y unificar los estados monárquicos en una república que, bajo el principio de unidad nacional, contemplara a todos los oriundos de aquella zona geográfica. Con esto, ¿qué quiero expresar? Que quien tiene un sentimiento republicano tiene la convicción de que existe una serie de valores que deben ser inamovibles. En nuestro caso, o en mi caso, como propuesta que lanzo, pues los ideales fundamentales de la dignidad, la libertad y la igualdad de las personas. Quizás poco más, porque eso tiene un desarrollo amplísimo que seguramente diera para todo un desarrollo constitucional. Si miramos nuestra Constitución democrática, en su artículo primero, esa definición es muy evanescente, es una cosa, si queréis, incluso hay una política de derecho que se rige por los principios de los derechos humanos. Punto. Y además, todo eso, mientras no haya una mayoría cualificada en las Cortes que cambien este artículo del otro, o determinen, por ejemplo, que a partir de ahora todos los pueblos de España pues tienen derecho, por ejemplo, a la autodeterminación, ¿verdad? Eso es posible. Con la Constitución exclusivamente democrática española se puede hacer. Una constitución republicana, en caso de que su preámbulo garantice la unidad nacional, eso no se podría hacer. Eso no se puede hacer. Con lo cual, el ideal republicano es sentar las bases de cuál es la definición, no solo política, sino casi, psicológica, de la personalidad profunda de la nación, y todo el juego democrático tiene que basarse siempre en las reglas de respetar esos principios que, como republicanos, están sancionados por todo el pueblo previamente al juego de partido. Esto es lo que yo creo. Pues yo no tengo nada más que decir que efectivamente es así, y que yo creo que esa acepción del republicanismo, desde mi punto de vista, es de la que estamos hablando, es decir, no es el todo vale, sino que efectivamente la República precisa de una constitución. Por eso es cuando hemos hablado de por qué, inmediatamente después hemos hablado de cómo, es decir, no cualquier república, sino basada en determinados principios. Pero ha sido muy, muy, muy adecuada y acertada la intervención. Sí, sí, no. Bueno, estoy de acuerdo en una cuestión, ¿no? En la que cualquier república, cualquier nación tiene unos principios inamovibles. Estoy de acuerdo con eso, simplemente. ¿Pensáis que una bancarrota ahora en España podía tener advenimiento de la Tercera República? Tipo Suecia, una cosa así, ¿no? No Suecia, es Islandia. ¿Estaríamos dispuestos a soportar ese sufrimiento? ¿Cómo rompemos con el sistema capitalista? Es que son muchas preguntas a partir de ahí, claro. No sé, yo creo que hay una voluntaria desviación de la atención por parte de los poderes políticos en algo que Carlos ha planteado muy bien desde el principio, que es el problema no es exclusivamente económico, sino que posiblemente sea más político que económico. Mientras que una bancarrota no se entienda como una quiebra del sistema político, además del sistema económico, yo creo que no habría ningún cambio. Sin embargo, cualquiera que intentase llegar un poco más lejos se daría cuenta que detrás de la quiebra económica está el sistema político, y el sistema político solo se puede sustituir por un sistema republicano. Es que en cierto modo sería una refundación de la nación, sería totalmente imprescindible. Si hay una quiebra, hay que empezar de nuevo. Pero yo creo que desgraciadamente no sería necesario que ocurriese,
porque se ha desviado la atención. Parece que lo económico es una cuestión y lo político es otra. En el mismo ámbito también pensé una cosa, o sea, el heredero del trono va a poder reinar. Bueno. Eso haces jugar a divinos. Sí, pero bueno. No lo sé. No lo sé. Sí, no, por eso te digo que no lo sé. No sé si el heredero va a heredar. Respecto a la primera pregunta, ¿una bancarrota puede...? Las consecuencias... Bueno, si la historia demuestra algo es que los acontecimientos son difícilmente predecibles y cuando además estallan, pues estallan de maneras muy... Según un campesino francés le dicen en 1787 que van a cortar la cabeza a su rey, pues se mea de risa, ¿no? Perdón por la expresión. Ahora, una bancarrota en Francia, en Grecia ha habido una bancarrota ya. No ha quebrado nada. ¿Qué tipo de bancarrota? Si por bancarrota te refieres a una catástrofe económica en la que el Estado salta en pedazos, nosotros creemos que por encima son más importantes las cuestiones políticas que las económicas. Alguien dijo, la revolución de los hambrientos finaliza en la panadería más próxima. Si no hay unas motivaciones políticas, el régimen borbónico no cae. Si no hay un trabajo político, de lucha política contra el régimen no cae. ¿Que esa lucha política se verá favorecida por la coyuntura económica? Pues seguramente. Que una coyuntura económica de caos, ojo, hablo de caos, evidentemente hace que mucha más gente se planteen alternativas y busquen alternativas, seguro. ¿Que eso va a significar que llega a Tercera República? Como partido político lo único que podemos hacer es trabajar por ello. Trabajar por ello, afinar la maquinaria. Estar listos para cuando esa coyuntura, que no depende de nosotros, esté ahí. Pero sin duda, sin la lucha política, sin la ideología en el timón de mando, el barco da vueltas y no va a ninguna parte. No habéis contestado todavía a Victoria, que hizo una pregunta al principio, si pensabais que la enfermedad sigue o no para poder llegar a esa Tercera República, o seguimos enfermos y no... A ver, yo personalmente pienso que sí. Es decir, aunque las circunstancias aparentan ser mucho más suaves y al menos no hay enfrentamientos callejeros y las discrepancias parece que son más livianas, pero yo creo que de hecho ahora mismo no existe el ambiente político y social adecuado para que una república pudiera triunfar y pudiera convertirse en una república verdaderamente fértil y fecunda de cara al futuro. Porque desgraciadamente, no hay más que verlo, estamos en una situación de emergencia económica nacional y los grandes partidos políticos son totalmente incapaces de hacer nada unidos, ¿no? Para mí es un síntoma. El mundo político desprecia totalmente la unidad, y entiendo que la unidad y lo colectivo es fundamental para poder hablar de una Tercera República. Y si ya en un momento fracasó alguna república precisamente porque faltaba el patriotismo, por decirlo de alguna manera, definido como poner lo colectivo por encima de lo individual, en la actualidad no existe el patriotismo, no hay más que verlo. Desde mi punto de vista, ahora mismo haría falta un gobierno de concentración nacional, es algo tan indiscutible, me parece tan evidente, me parece tan de sentido común, y sin embargo los partidos que están, pues, malagueños, no. La enfermedad, desde mi punto de vista, sigue. ¿Alguien más? Estáis hablando siempre un poco de lo que es la estructura política, ¿no? Y al final lo que yo pienso es que la estructura política la realizan y la llevan a cabo las personas, ¿no? Yo echo de menos en el panorama político español de que no hay una búsqueda de una nueva persona, porque aunque las estructuras sean perfectas, sean más democráticas, sean más legítimas, luego al final el día al día lo hacen las personas. Yo siempre pongo algún ejemplo como que, no sé, el ideal de que un sindicalista esté en la banca. Los sindicalistas han estado sentados en las cajas de ahorro y mira dónde han ido a parar. Yo creo que fundamentalmente la materia prima con la que realmente se hace un sistema es con las personas, y lo que falta es la convicción y
la esencia de que habéis hablado antes los tres, que ya habían intervenido, del interés general. El problema es que en cada uno de los ciudadanos que componemos la nación no existe una masa crítica y mayoritaria donde esté afianzado ese valor del interés general. Y no está afianzado ni ahora con la monarquía, y yo que sí que creo en el sistema que vosotros habéis hablado, concretamente el de Henry, porque milito en el mismo partido que él. Lo que yo creo es que esos sistemas evidentemente podrían tener mayor legitimidad, podrían ser algo más perfecto, pero faltaría la perfección esencial, que es la de las personas, la honestidad, la honradez, capacidad de sacrificio, y hay lo vemos pues, a diario, yo lo veo en mi trabajo, ¿no? O sea, vamos en una maquinaria donde el interés general no importa lo rápido y lo que a mí me interesa. Lo del de enfrente no le interesa a nadie. De hecho, hemos estado viendo como, o sea, otro ejemplo para mí sangrante, ¿no?, es ver como sindicalistas, gente que se proclama de izquierda, coge y quita el dinero de los trabajadores para entregárselo a alguien para que no trabaje o para que se jubile y conseguir unas subvenciones millonarias, ¿no? Eso denota una enfermedad que está por encima de las estructuras políticas. Es una enfermedad social, es una enfermedad moral, una enfermedad ética. Y eso es muy importante a la hora de afrontar un periodo de la venida de la Tercera República. Una Tercera República sin esa masa sobre la que construirla, sobre esa masa de principios y valores, yo creo que llegaría de nuevo al fracaso. No sé qué opináis vosotros. Te respondo con una pregunta. Dices, el interés general tú percibes que no está presente en la sociedad en la que vivimos. Bueno, es que el principio fundamental de la sociedad que vivimos es el individuo, el individualismo. Entonces son conceptos antagónicos. Pero yo te pregunto... Hay que ser consciente, ¿no? Sí. Pero yo te pregunto entonces, ¿y tú crees que es posible que bajo el modelo liberal capitalista en el que estamos es posible otra figura que no sea la del individuo como principio rector? ¿Tú crees que es compatible un sistema liberal que no se fundamente en el individuo o un sistema capitalista que no se fundamente en el individuo, que no prioriza el individuo sobre? Lo que está claro, sí está claro que el propio sistema tiene su sistema educativo, claro, te va educando, te va llevando, evidentemente, pero que a lo que me refiero es que hay que tomar conciencia de que no basta con la estructura política, que hace falta una acción cultural, una acción en los valores que es de las personas. O sea que no hay que incidir, me parece perfecto, o sea, el tema de diseñar desde el punto de vista filosófico cuáles son las líneas generales de una arquitectura política más legítima y más justa, ¿vale? Pero que al final también hay que incidir que eso solamente lo hacen las personas y que para eso hace falta otra serie de valores y que hay que cambiar los valores. Porque yo lo que veo también, que en alguna tertulia también lo he expresado, es que con todo lo que pasa, yo creo que hay una trampa, que la gente dice que al contrario, que esa es la herramienta del sistema, ¿no? Donde nadie es responsable de nada. Puesto que nadie es responsable de nada, ¿para qué voy a cambiar mi comportamiento? Si yo no soy responsable absolutamente de nada. Se ha instalado la cultura de que los ciudadanos no somos responsables absolutamente de nada. Al final, tú lo que interiorizas es que mi comportamiento personal no incide en la realidad en la que vivo. Por lo tanto, ¿para qué voy a cambiar de comportamiento, no? Otra pregunta. Así la campana nos sirve a nosotros. Otra pregunta. ¿Y quién impone esos valores? Quiero decir, es el poder político, la estructura política la que impone esos, la que crea el modelo educativo transmisor de esos valores, es el poder político. Pero al final volvemos a lo mismo, tienes que ir a la cabeza, que es el poder político. El poder político crea lo que quiera, crea hábitos, crea gustos, crea modas. Controlando la televisión pública, claro, por ejemplo, se crean hábitos, se crean modas y se transforman los gustos, hombre, de una manera tranquila, pausada, pero se modifican los hábitos y los gustos de la ciudadanía, bueno, de la masa de consumidores, de individuos consumidores. De alguna manera, un instante, yo creo que de alguna manera has abierto un debate, que es el debate casi de la estrategia revolucionaria, es decir, cómo llegar a esa tercera república, que no es nada sencillo. A mí si me preguntan, tendré un montón de dudas. Yo lo que sí que tengo claro es que el primer ministerio que había que controlar para llegar a poder establecer una tercera república bajo los parámetros que hemos hablado de unidad y los que has hablado tú, de pensar en lo colectivo antes que en lo individual, el único ministerio que había que controlar es el de educación. Pero ¿cómo lo controlas si no has conseguido controlar el Estado? Es el que viene antes, la gallina o el huevo. Es un lío. Pues muy bien.
Estupendo. Me parece muy interesante, me parece demasiado interesante para que se termine en esta hora y media. Propongo a todos los contertulios que tengamos una segunda parte, ¿vale? Con otro titulillo, pero bueno, vamos a hablar de la Tercera República, pues el segundo viernes del mes de mayo. ¿Os parece bien? Muy bien. Quedáis emplazados. Muchísimas gracias a todos.